Empezamos esta nota editorial reconociendo un error y solicitando unas disculpas o pidiéndolas muy encarecidamente. Hablando de Rodrigo Obregón, quien nos dejó, dijimos que pertenecía o había creado una fundación en beneficio de los hombres vestidos de verde que se llamaba Corazón Verde. Error, se llama Colombia Herida. Colombia Herida. Nuestras disculpas más sinceras a la memoria de Rodrigo, a sus parientes y desde luego a quienes trabajan en ambas fundaciones por ese error. Ahora vamos a lo nuestro, y lo nuestro es muy triste. Bogotá, 3 días en manos de unos sujetos que interrumpieron la vida normal de la ciudad, que crearon el caos y que causaron perjuicios que nadie quiere valorar. Los economistas hablamos con tanta frecuencia de los costos sociales que tienen ciertas acciones o ciertas omisiones. Aquí nos preguntamos cuál es el costo social de estos 3 días de una Bogotá herida, de una Bogotá en el caos, de una Bogotá sin gobierno, sin concierto, sin orden de ninguna especie. Ayer resulta que los estudiantes de la Universidad Distrital salieron a protestar por el hecho alarmante, grotesco, no hay palabras, no hay calificativos para ponerle, de un profesor o dignatario de la universidad que se robaba la plata a través de una cuenta corriente. Pues lo que hay que hacer es meterlo a la cárcel. Y lo que tienen que hacer los estudiantes de la universidad es unirse y exigirle al rector y exigirle al fiscal y exigirle al país que condene a ese bandido, a ese ladrón, y que lo metan a la cárcel, que es donde debe estar. Pero, ¿qué tiene que ver con eso los transeúntes? ¿Qué tienen que ver con eso las gentes de Bogotá que padecieron lo indecible y que sufrieron perjuicios que no están escritos? Y desde luego eso sumado a los actos de violencia, que eso sí no tienen justificación ninguna. Y veíamos frente a la Universidad Javeriana, la universidad del alma mater, la universidad de nuestro corazón, encapuchados, disfrazados, con la cara disfrazada y con pañuelos puestos en la cara como los bandidos del Medio Oeste. Y eso no es de recibo, eso no es posible. Aquí existe la sagrada función de la protesta, como la llamara Joseph Folliet. Hay que protestar, desde luego que hay que protestar. Pidan permiso a las autoridades y organicen las cosas de manera que la protesta sea efectiva sin hacerle daño a los demás. ¿A cuántas personas dañaron ustedes, jóvenes universitarios? ¿Cuántas personas que no pudieron llegar en medio de angustias indecibles a su cita médica? Que vieron disminuido su sustento y no pudieron llevar el pan a su casa porque no pudieron trabajar, que se vieron sometidos a unas jornadas de transporte sencillamente inhumanas o que simplemente se tuvieron que quedar encerradas en sus casas. ¿Eso es racional? ¿Eso puede ser así? Estamos con ustedes. Si tienen que protestar, protesten. ¿Y los de la Javeriana por qué? Porque un profesor de la Distrital se robó una plata. ¿Y por qué hay que meterlo a la cárcel y no lo meten a la cárcel? Entonces la furia es contra la gente humilde, honesta, trabajadora, la gente del común que quiere trasladarse en Bogotá de un lugar a otro. No, eso no puede ser. Eso no puede ser. Lo que hicieron ayer los estudiantes de las universidades Pedagógica Distrital y Javeriana merece todo nuestro rechazo. Así no se manejan las cosas, así no se puede obrar, porque el derecho de uno, en este caso el derecho a la protesta, llega hasta donde llega el derecho de los demás, a tener una vida tranquila y a trabajar y a sobrevivir y a llevar el sustento a su casa. No puede ser. Lo que han hecho contra los más débiles, contra la gente que necesitaba ir de un sitio a otro, contra los que dependen del tráfico normal para sobrevivir, no tiene perdón, no tiene explicación, no tiene justificación ninguna. Ver estudiantes de 3 universidades en este plan nos pone en guardia sobre las cosas que están ocurriendo en Colombia, que son pérdidas absolutas de los valores. Insistimos, si quieren protestar, que protesten, y si quieren hacerlo públicamente, que lo hagan públicamente. Estamos a disposición de esos jóvenes estudiantes. Si quieren hablar en la hora de la verdad, serán bienvenidos, a ver cuáles son sus argumentos y cuáles son sus razones. Todo eso está bien,
pero salir con la cara cubierta a tirarle piedra a la policía y sobre todo a impedir el tráfico normal de una ciudad que colapsó. Por ser tercer día consecutivo, Bogotá fue tierra de nadie. ¿Por qué no se impuso la autoridad? Porque no hay autoridad, porque no había instrucciones expresas para la policía, porque el ESMAD se defendía, decían que era que estaban obrando contra las brutalidades del ESMAD, pero si vimos de qué se trataba, o sujetos encapuchados son las víctimas de los ataques del ESMAD. No, eso no es así. Definitivamente, los jóvenes universitarios deben reservar sus energías para mejores causas, para estudiar mucho mejor, para ser mejores profesionales el día de mañana y para protestar cuando conviene de la manera razonable y civilizada como se debe protestar, sin hacerle daño a los que no tienen nada que ver con los motivos de su vindicta. Esto por un profesor que se robó una plata en la Universidad Distrital y que debía estar en la cárcel hace rato, porque hace rato supimos de este extravío del dinero en manos de un profesor de la Universidad Distrital y no pasa nada, entre otras razones porque no hay fiscal, y no hay fiscal pues porque no lo hay, porque la Corte Suprema de Justicia no nombra a las personas que tiene que nombrar para formar un quórum que le permita elegir un fiscal, y porque ahora aparecen los de justicia lanzando una nueva demanda en el Consejo de Estado para que la terna la tenga que hacer el presidente, pero después de oír a no sé quiénes. Pero por favor, ¿en qué país estamos? Entonces no hay fiscal, no hay represión, no hay autoridades, el alcalde de Bogotá desaparece a la hora de estos conflictos, el Ministerio del Interior no da las instrucciones correspondientes. El resultado, la gente no puede trabajar, la gente no se puede trasladar de un lugar a otro, la gente no puede vivir. Buen ejemplo para que esto pase aquí y allá y en todas partes. Y como al que no quiere caldo le dan muchas tazas, dicen que se está preparando un nuevo paro, esta vez de parte de Azonal Judicial para el 2 y 3 de octubre. Ojalá no sea cierto, ojalá las informaciones que tenemos sean equivocadas. Pero el mal ejemplo cunde. El buen ejemplo edifica, el mal ejemplo cunde. Y los universitarios dieron ayer un pésimo ejemplo y golpearon sin ninguna justicia, sin piedad, sin consideración a un mundo de personas inocentes, jóvenes universitarios. ¿Ustedes pensaron en las angustias de la gente que no pudo transportarse, en las angustias de quienes no pudieron llegar a su trabajo, en las angustias de quienes no llevaron el pan a la mesa este día por cuenta de ustedes, por cuenta de su brutalidad? No, por Dios, reflexionen, hagan las cosas al derecho, piensen en orden y protesten como se debe protestar, con altura y con grandeza. Estamos a sus órdenes para esa conversación. Nada más interesante que hablar con jóvenes universitarios que quieran un país mejor, pero no se hace un país mejor tirando piedra y golpeando sin piedad a las personas más humildes, a las más necesitadas o a cualquiera. Uno no puede golpear a nadie porque está incómodo con algo. Lo ocurrido ayer es una demostración del mal camino por el que andan estos jóvenes universitarios y por la ausencia total de autoridad. Entonces ahora la noticia que nos dan es que habrá diálogo entre quienes paralizaron la ciudad el lunes y el martes. Diálogo. Falta el diálogo con los que tenían pañuelos puestos en la cara para que no los reconocieran y que tiraron piedras y que armaron el caos en el corazón de Bogotá, carrera séptima con calle 40-45, nada menos que eso. Y Bogotá fue un absoluto caos. ¿Diálogo con eso? Me imagino que para el diálogo se quitarán el pañuelo de la cara. Espero que así sea. Lo de ayer fue lamentable, como fue lamentable lo de anteayer y lo del lunes. Lamentable. La falta total de autoridad en Colombia. ¿Dónde estaba el alcalde Peñalosa? ¿Quién lo sabe? ¿Dónde la ministra del Interior? ¿Quién lo sabe? Sabemos del destino del presidente, estaba muy lejos, pero cuando el presidente se va, alguien tiene que quedar al mando, alguien con plenas facultades y con absoluta responsabilidad. El país no puede quedar al garete porque el presidente tiene que asistir a una cita internacional. Lo de ayer fue lamentable, deplorable en muchos aspectos. Quítense el pañuelo y hablen
como gentes civilizadas y gentes decentes, sin dañar a los demás y especialmente sin dañar a los más humildes. Bogotá fue un caos y eso no se lo va a perdonar Bogotá a estos jóvenes universitarios que deberían andar en cosas muy diferentes a estas lamentables en las que andan.